Ya estoy en Zoom. Y debería compartir el flyer, ¿o no? Van a empezar el tiro porque van a responder las preguntas. Bueno, buenos días. Espero que se encuentren bien todos. Vamos a comenzar el seminario de hoy. Agradeciéndole a todos los presentes. Quiero agradecerles también la asistencia que tuvieron ayer, que fue muy notoria. Y como les comentaba, esta actividad se enmarca dentro de las tareas de divulgación que estamos ejecutando a través del proyecto de transferencia de hortalizas financiado por el gobierno regional de O'Higgins. Es un proyecto FIC, cuyo propósito era buscar nuevas herramientas para mejorar la producción de hortalizas de hoja a través de la producción en invernadero mediante hidroponía, uso de mallas y iluminación LED. Para ir avanzando en el tiempo y haciendo hora, al momento de iniciar este segundo día de charlas, voy a dejar con ustedes a Elisa Villamónica, que son las presentadoras de este curso, para que vayan respondiendo en directo algunas de las preguntas que quedaron pendientes o que pudieran mejorar la explicación con respecto a lo que ocurrió el día de ayer. Entonces, bueno, Mónica y Elizabeth, buenos días, y el micrófono es suyo. Buenos días. Yo voy a comenzar hoy. Ayer nos preguntaron sobre las mallas de colores, entonces quiero compartir con ustedes unas imágenes que pueden dejar un poco más claro el concepto que conversamos ayer. Bueno, el primero que ustedes ven en la imagen, es el espectro de radiación sin una malla del registro va desde los 380 a los 780 nanómetros. Eso corresponde a la radiación PAR, que es la radiación fotosintéticamente activa. Entonces, al yo poner una malla, por ejemplo, de color azul, que es la que vemos aquí abajo, si ustedes pueden apreciar en la imagen, se ve que aumenta aquí el espectro que corresponde a la radiación de color azul y disminuyen los colores amarillo, naranjo y rojo. En cambio, con una malla roja, los que se ven disminuidos son los colores azules y estos celestes, el verde también, y se aumentan los colores que corresponden al rojo, a los que están en el rojo y el rojo lejano. Desde los 700 a los 800 va el rojo lejano. Aquí en la siguiente imagen quería compartirles por qué son tan importantes estos dos colores, el rojo y el azul, y es porque es en estas regiones del espectro donde se encuentran todos los fotorreceptores que responden a la radiación. Aquí en la radiación, bueno, también tenemos un efecto de la radiación UVA, hay un receptor de radiación UVB, pero eso va antes de la radiación PAR, o sea, en el rango de la radiación PAR es del 400 a los 700 nanómetros, entonces lo que queda de los 400 hacia los valores más pequeños son valores de radiación UV, y aquí tenemos los criptocromos, las fototropinas y algunas otras proteínas que actúan como receptor a estos espectros de la radiación. Y por otro lado tenemos la radiación del rojo, o sea, los espectros que corresponden al rojo y al rojo lejano, y aquí están los fitocromos. ¿Por qué son también tan importantes estos dos rangos de radiación? Porque si se fijan en esta imagen, que también va aquí de los 400, aquí tenemos los 700 nanómetros, corresponde los espectros de la absorción de la clorofila A y la clorofila B. Entonces, es por esto que van a estar directamente involucrados en la fotosíntesis de la planta.
eso tenía para compartirles, quizás aclaró un poco la explicación de ayer. Eli, si quieres responder las preguntas que quedaron pendientes. Bueno, ayer me quedaron dos preguntas pendientes. Una era la instalación de un invernadero cerca de la costa. Lo que más investigué fue el tema del viento. Lo que podía perjudicar quizá la colocación de una cobertura sería eso. Por lo tanto, la recomendación es usar alguna especie de malla cortaviento o hacer una especie de cerco más sencillo alrededor de tu invernadero. La temperatura en la costa es mucho más estable que en una zona más como valle o más al centro o más hacia la cordillera. Al estar cerca del mar, las variaciones no son tan importantes, entonces en cuanto a temperatura no tendrías problema con el invernadero. Y la otra pregunta que quedó pendiente era si teníamos alguna experiencia con los invernaderos tipo domo. Personalmente no tenemos, pero estuve investigando acerca de este tipo de invernadero y tenemos que la estructura es bastante firme. El peso de todo lo que es la cobertura se reparte muy parejo debido a la forma que tiene el domo. Lo que me preocupaba era el tema de la ventilación, porque la mayoría de los ejemplos de domos que vi no tenían muchas ventanas, de hecho se veía que tenían solamente la entrada, pero como recomendación en los invernaderos es que el 20% de la cobertura puede abrirse para ventilar. Así que esas serían las dos que me quedaron pendientes. Igual ahora podrían hacernos por el chat, o si les quedó otra duda, nos cuentan y se las vamos a ir respondiendo en el camino. Sí, bueno, vamos a esperar hasta las 11, y quedan todavía 6-7 minutos, porque es cuando está comprometido el inicio de las clases. Y bueno, les pido a todos que bajen el audio y desconecten la cámara. A las 11 nos vemos, ¿les parece?
Bueno, buenos días nuevamente a todos. Les agradezco que estén allí. Estamos en el segundo día de nuestro curso sobre una introducción a la hidroponía. Y primeramente en la mañana, hace 5 minutos atrás, contestamos algunas preguntas que quedaron pendientes del día de ayer. Hoy seguiremos con las clases relacionadas con hidroponía, introducción a los sistemas de producción, sistemas de raíz flotante y sistemas en NFT, y sistema en NGS y cultivo en sustrato. Las personas que van a exponer hoy son nuevamente Elizabeth González y Mónica Flores. Ambas trabajan en el Centro de Estudios Post Cosecha de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Y les vuelvo a recordar que este curso está dentro de las actividades de término del proyecto financiado por el gobierno regional en el concurso FIC sobre aumento de la calidad funcional de hortalizas para cuarta gama mediante sistemas de producción forzada en hidroponía, empleando mallas y empleando iluminación LED. Sin más, las dejo con las expositoras, Mónica y Elizabeth. Buenos días a todos. Yo voy a comenzar dando una pequeña introducción sobre sistemas intensivos y lo que es la hidroponía. Ayer ya vimos cómo manejar nuestros invernaderos, algunos datos claves. Luego vamos a ver con Elizabeth distintos tipos de sistemas hidropónicos y ya mañana cómo vamos a manejar la solución nutritiva. Ahí también yo voy a estar acompañándolos y exponiéndoles los temas. Entonces hoy, en este momento, vamos a discutir sobre sistemas intensivos para la producción hidropónica. Vamos a ver cómo funciona, algunas ventajas y desventajas y algunas diferencias con los métodos tradicionales de cultivo. ¿Qué ocurre con nuestra agricultura convencional? Estamos teniendo bastante problemas con esto porque somos muchas personas. Entonces, y el espacio que utiliza es muy grande. La agricultura convencional hoy en día utiliza casi la mitad de la superficie del planeta, consume muchísima agua dulce, más del 70%, y cada vez estamos disminuyendo el recurso hídrico, o sea, tenemos menos acceso a él. Y además consume más del 30% de la energía. ¿Qué ocurre además con esto? Que todo el rendimiento y la calidad del producto está sujeto a las condiciones climáticas. Entonces, cualquier cosa que ocurra a nivel climático, que hoy en día estamos viendo cada vez más frecuente, hace que perdamos todo nuestro cultivo y todo el esfuerzo que hemos invertido en ello. Otra cosa importante a destacar, que también son datos más o menos que dicen los libros, que podemos obtener 2 cosechas al año. Esto va a ser importante ya que en un invernadero esto podemos aumentarlo significativamente. ¿Cuáles son los desafíos entonces que tenemos para la agricultura tradicional? Estamos viendo un aumento en la urbanización y en la industrialización, entonces cada vez más estamos reduciendo la superficie rural y la superficie que nos va a permitir cultivar nuestros alimentos. Lo que le comentaba, el cambio climático, los desastres naturales, entonces cada vez están siendo más frecuentes y hace que perdamos los cultivos que esta pérdida sea cada vez más frecuente también. Hay un uso indiscriminado de productos químicos por tratar de incrementar los rendimientos de productos químicos y pesticidas. Esto hace también que contaminemos los suelos, que contaminemos las napas subterráneas de agua, y también hay algo que los consumidores hoy en día no están dispuestos y están prefiriendo productos que sean libres de químicos, por un cuento de salud para ellos y también empatizando con las personas que trabajan en el campo y están expuestas a estos químicos todo el tiempo. Hay un agotamiento en la fertilidad de los suelos porque les estamos pidiendo que nos entreguen más y más rendimiento, sobre todo si es que no hacemos la rotación de cultivo. ¿Y qué ocurre? Que nos especializamos también en un tipo de cultivo, compramos las maquinarias, compramos todo, y luego nos es muy difícil hacer el cambio para poder hacer esta rotación de cultivo. Y bueno, lo que ya hemos comentado también, la menor disponibilidad de agua.
Aquí tengo algunas cifras sobre el incremento de la población urbana para que vean lo importante y lo exponencial que esto está haciendo. Hoy en día somos alrededor de 7.6 mil millones de habitantes y para el 2050 vamos a ser 9.7 mil millones de habitantes. En el presente, entonces, tenemos que cada vez estamos aumentando las poblaciones urbanas y la población rural se está reduciendo. Si se fijan aquí, les puse una imagen que en el 1970 la población rural era el 63% y la urbana solo un 37%. Y esto ha ido aumentando, y para el 2030 se estima que la población urbana sea de un 60% y la población rural un 40%. ¿Qué ocurre? Que solo este 40% va a ser y seguirá siendo el encargado de alimentar a todo el planeta. Entonces, la producción de alimentos tiene que incrementarse en un 70%. Entonces, tenemos menos tierra, menos recursos, y al mismo tiempo tenemos que la población es mucho mayor, entonces hay que alimentar a más personas. A modo de ejemplo, tenemos que en el Mediterráneo, desde el 1960 al 2020, dice que se habrán perdido 8.3 millones de hectáreas de tierra cultivable, y que en ese mismo periodo se habrá duplicado la población. Entonces ahora, antiguamente teníamos 0.48 hectáreas por persona y hoy en día hay 0.21. Entonces, para alimentar de manera sostenible a la creciente población, tenemos que evolucionar nuestros métodos de producción. Es aquí donde aparece la agricultura intensiva, que es una alternativa a la agricultura convencional, pero esto hace referencia a producir cultivos en algún ambiente o condición controlada, con el objetivo de optimizar el crecimiento y desarrollo de las plantas para tener el máximo del potencial. Y existen varias formas para la agricultura intensiva. En ellas encontramos los invernaderos, que es lo que conversamos ayer, los cultivos sin suelo, que vamos a conversar más adelante, y también tenemos el cultivo al aire libre, que son cultivos que van más tecnificados o mecanizados y van controlando alguna de estas características que les voy a mencionar a continuación. Estas son temperatura y humedad controlada, que es lo que podemos hacer dentro de un invernadero, suministrar los nutrientes a través del riego, esto también lo podemos hacer en el campo, al aire libre me refiero. Podemos utilizar métodos de protección vegetal para garantizar la sanidad del cultivo, podemos utilizar al mismo tiempo fungicidas, herbicidas, insecticidas, condiciones de luz artificial, si es que se requiriese, eso también dentro de un invernadero, y variedades que sean mejoradas genéticamente, pero mediante selección. Aquí no nos referimos a organismos genéticamente mejorados, para que no se asusten. Entonces, ¿qué ocurre? Que la agricultura intensiva ha incrementado la producción, pero seguimos teniendo el problema del agotamiento de los recursos. Entonces, una de las formas es modificar el medio de crecimiento de las plantas como la alternativa sostenible. Y aquí es donde nace la hidroponía. ¿Qué es la hidroponía, entonces? Es una técnica de cultivo de plantas en solución nutritiva. Siempre decimos que es cultivo en agua, pero la verdad, si somos estrictos con el lenguaje, eso es un error, ya que las plantas no crecen en agua, sino en una solución nutritiva, es agua con nutrientes, con o sin el uso de un medio inerte que le va a proporcionar el soporte mecánico para que la planta pueda desarrollarse de manera normal. Deriva de las palabras griegos hidro, que es agua, y ponos, que significa trabajo, por lo tanto sería trabajo en agua. Fue acuñado por un profesor de la Universidad de California, William Jeriche, en 1930, y él fue quien empezó a describir el crecimiento de las plantas con las raíces suspendidas en un agua con nutrientes. Las ponía en un frasco y él iba viendo cómo se desarrollaban las raíces y cómo se desarrollaba la planta. Luego, entre 1960 y el 1970, se empezaron a desarrollar granjas hidropónicas comerciales en distintos países, Estados Unidos, los Emiratos Árabes, Bélgica, Alemania, Holanda, Irán, Japón, Rusia, por ejemplo. ¿Y qué ocurre? Que la mayoría de los sistemas hidropónicos funcionan automáticamente, controlando la cantidad de agua y de nutrientes. Y al estar bajo un invernadero nos permite también controlar el fotoperiodo, basado en los requerimientos de las distintas especies, por lo que es un cultivo y una forma de cultivo más sustentable. No utilizamos suelo, entonces, estamos ahorrando el recurso hídrico, aprovechando al máximo el agua, y podemos tener
controlar las condiciones porque, para el óptimo desarrollo de las plantas, ya que lo hacemos dentro de un invernadero. ¿Qué incluye la agricultura sin suelo? Tenemos la hidroagricultura, que es la hidroponía. Aquí tenemos un ejemplo de raíz flotante, que Elizabeth más adelante les va a explicar los tipos de hidroponía. La agricultura acuática, que esta es la acuaponía. Este es un sistema que une el cultivo de peces, la acuicultura, con la hidroponía. La agricultura aeróbica o aeroponía, que es la que vemos acá arriba. En tenemos solamente una aspersión, no tenemos las raíces sumergidas de la solución nutritiva, sino que hay una aspersión de la solución nutritiva directamente en las raíces, y el cultivo en sustrato. Este es un sustrato inerte, en este caso fibra de coco. Entonces yo aplico todos los nutrientes que la planta necesita a través del riego. Entonces el cultivo hidropónico hoy en día está ganando popularidad debido a que tiene un uso eficiente en cuanto a los recursos, y la calidad de los productos obtenidos es muy buena, por lo que está en aumento. Tenemos bastantes beneficios, tenemos menores tiempos de crecimiento en los cultivos, ya que tenemos todas las condiciones óptimas para que estos crezcan. Una lechuga, por ejemplo, en 30, 40 días ya la tenemos lista para comercializar. Hay un crecimiento más rápido de la planta, no hay ningún obstáculo mecánico que impida el desarrollo de las raíces, y los nutrientes están disponibles todo el tiempo en la forma que requieren las plantas. Tenemos una producción todo el año, no solamente 2 veces al año, como es al aire libre. Permite cultivar en áreas donde las condiciones ambientales no son favorables. En el desierto nos permite cultivar donde no haya, o sea, donde estén, en cualquier parte, realmente. Reduce el trabajo, ya que se eliminan las prácticas de desmalezado, como desmalezado y labrada, que son demandantes físicamente. Permite también la automatización. Ahorra gran cantidad de agua. Por ejemplo, la técnica de NFT ahorra entre un 70 y un 90% del agua, comparado con la agricultura tradicional. Es un sistema limpio y fácil de manejar, puede automatizarse otra vez. Hay una menor incidencia de enfermedades, no tenemos las enfermedades transmitidas por el suelo, y se reducen las plagas y las infecciones por insectos, ya que como estamos en un ambiente controlado bajo un invernadero, como les comentaba Elizabeth ayer, podemos utilizar algunos tipos de mallas, como las antiáfidos, poner doble puerta. Entonces hay un menor uso de pesticidas. Incluso podríamos eliminar el uso de pesticidas en estos sistemas. Y se obtienen mayores rendimientos, ya que el número de plantas por unidad de área es mayor. Otros beneficios: permite la implementación de sistemas verticales, multiplicando el área cultivada. Estos cultivos que yo creo que ya han visto en algunas partes que utilizan estos sistemas como piramidales. Permite un menor tiempo de transporte, ya que en invernadero lo podemos instalar puede estar mucho más cerca de la ciudad, incluso podemos hacerlo en nuestras casas. Hay una mayor eficiencia del uso de los recursos, como les comentaba anteriormente, principalmente suelo y agua. La calidad del producto es mejor. Al poder controlar las condiciones ambientales, tengo un mayor valor. Puedo controlar todas las condiciones ambientales para obtener un mayor valor nutricional de nuestros productos, un mejor sabor o textura que puede ser que sea preferida por los consumidores, y esto finalmente se va a traducir en un mayor precio de venta del producto. Aquí abajo yo les puse una imagen sobre algunas diferencias, o sea, comparando la agricultura tradicional con la hidroponía. Tenemos que la agricultura tradicional, como mencionábamos antes, permite 2 cultivos al año y unas 30 plantas por metro cuadrado, y obtenemos lechugas de unos 500 gramos. Sin embargo, lo que comercializamos son los 200 gramos, que sería la parte comestible, en este caso estamos aprovechando solamente el 40% del producto. O sea, de todo el recurso invertido, solo el 40% se traduce en un producto final. En cambio, la hidroponía nos permite entre 4 y 8 cultivos por año, unas 50 plantas por metro cuadrado, y si bien son lechugas más pequeñas de 130 gramos, la parte que yo voy a vender son 120. Entonces todo el recurso que yo invierto lo estoy aprovechando en un 92% en un producto final. En cuanto al uso del agua, tenemos que en la agricultura tradicional hay pérdidas por lixiviación, entonces no está disponible para las raíces.
En cambio, en la hidroponía, las raíces están todo el tiempo sumergidas en el agua con los nutrientes, manteniéndola hidratada y en contacto en el fondo con los nutrientes, pero en la forma química, que mañana les voy a explicar, eso es la forma química que las plantas necesitan para poder absorberlo. Y frecuentemente el agua no se desperdicia, sino que se recicla. Por eso hablamos de sistemas recirculantes. Aquí les puse una tabla sobre el ahorro de los recursos. Con respecto a la agricultura tradicional, vemos distintos parámetros en porcentaje. Aquí tenemos el ahorro en el agua de riego. Estos son sistemas sin suelo, en el fondo sistemas en sustrato, y estos con solución nutritiva, que como les decía puede ser abierto o cerrado. Entonces hay un ahorro del agua del riego en un sistema cerrado del 90%, un ahorro de fertilizantes de hasta un 85%, hay un incremento en la productividad de hasta un 250%, y aquí hay un valor que habla sobre la productividad del agua, y esto se refiere a la cantidad o el valor al que yo vendo mi producto, al valor que tiene mi producto con respecto al valor del agua que yo utilicé. Entonces, a medida que sea mayor el valor, es porque yo o utilicé menos agua en producir el mismo producto. Pero también esto tiene algunas desventajas, como por ejemplo el mayor conocimiento técnico que tenemos que tener al principio, pero para eso hoy estamos haciendo este tipo de charlas, para que esto se reduzca. Hay un mayor costo inicial, hay que hacer una inversión inicial importante. Si tenemos alguna enfermedad transmitida por el agua, pueden dispersarse rápidamente ya que las plantas comparten la solución nutritiva. La alta temperatura ambiental y la baja oxigenación son problemas que pueden limitar la producción. Mañana esto lo vamos a ver con más detalle. Hay que mantener el pH, conductividad eléctrica y conocer la concentración de nutrientes. Eso también lo vamos a detallar mañana. Y requiere un suministro de energía eléctrica para funcionamiento. Ese es un problema que aún no hemos podido solucionar en el fondo. Algunos sistemas de uso común, sistemas de mecha, sistemas de flujo y reflujo, sistemas de goteo, NFT y aguas profundas o raíz flotante. Elizabeth les va a comentar en más detalles sobre esto. Algunos sustratos que utilizamos: grava, vermiculita, lana de roca, turba, acerrín, fibra de coco. Esto es para darle soporte a las raíces y que las plantas crezcan de manera correcta. No aportan ningún nutriente. Y aquí tengo algunas fotos que quiero compartir con ustedes de algunos sistemas hidropónicos que permiten cultivar estos tipos de sistemas. Aquí tenemos unas papas nativas en sustrato. Tenemos que pegar, preparando el... Se fue al tiro, parece. Y de ahí nos vamos al YouTube, para que cuando se cargue. Que permite cultivar estos tipos de sistemas. Aquí tenemos unas papas nativas en sustrato. Tenemos que pegar, preparando el se fue al tiro, parece. Y de ahí nos vamos tenemos que pegar, preparar el cargue. Se fue al tiro, parece. De ahí nos vamos y de ahí nos vamos tenemos unas papas nativas en sustrato. Ahí, el bicho. Tenemos unas papas nativas en sustrato. Sí, perdón por el inconveniente, estoy esperando que me dejen compartir pantalla para terminar con mostrarles las imágenes. Gracias, Helen. Ya, disculpen. Entonces aquí tenemos distintos sistemas. Vemos que el sistema hidropónico nos va a permitir poner distintas especies, principalmente hortícolas. En este caso tenemos un ejemplo aquí de papas nativas, que están en estos como tarros de pintura en el fondo, con un sustrato que en este caso es una mezcla de turba y perlita. Al otro lado vemos espinacas en un sistema NFT, también cultivados en nuestro invernadero.
Aquí tenemos lechugas en un sistema NFT dentro del invernadero. Ayer Elizabeth les mostró algunas imágenes de nuestro invernadero con los ventiladores, las pantallas térmicas, etcétera. Ahí en este momento, aquí, cuando ocurrió esta fotografía, no teníamos la pared húmeda que se ve en el fondo. Otro tipo de sistema, el sistema de raíz flotante. Aquí tenemos las planchas de Plumavit con las raíces, entonces estas planchas flotando y las raíces sumergidas en la solución nutritiva. Aquí tenemos pepino y tomate en racimo, que el sustrato es una fibra de coco. Estas imágenes las obtuve en la United Farm en México, cuando tuve la oportunidad de ir. Y aquí les quería mostrar en esta siguiente imagen cómo se cultiva, cómo se vería esto por dentro en el fondo de la fibra de coco. Entonces aquí tenemos este cuadrado de lana de roca, donde va la planta, estos cuadraditos blancos que se ven, donde va la planta pequeña, el almácigo en el fondo. Aquí yo lo preparo y luego esto lo pongo sobre las almohadas de fibra de coco. Y ahí empieza a desarrollarse las raíces. Al lado izquierdo vemos frutillas en sustrato, en este caso era lana de roca mezclado con perlita. Si se fijan, estas son unas canaletas donde pusimos las plantas de frutilla, también en el CEPOC. Ajíes y tomate cherry en un sustrato inerte, en este caso cerca del suelo. Aquí estos van rellenos con algún sustrato inerte. Entonces son fotos de una Expo Agro también en México. Pimientos también en sustrato inerte. Frutillas en fibra de coco, también de la Expo Agro. Si se fijan, estas son como pequeñas macetas plásticas que van rellenas con fibra de coco, donde se permite el cultivo de la planta, y todas estas como mangueritas blancas que se ven es el sistema de riego por donde se van incorporando el agua y los nutrientes para la planta. Arándanos en fibra de coco, que son macetas que se rellenan con fibra de coco para dar soporte a la planta de arándano. Y hasta ahí tenía para mostrarles. Entonces, agradecer otra vez al proyecto que nos permite hacer esta actividad, a la Universidad de Chile y al gobierno regional. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor me la hacen llegar. Aquí bueno, mi mail ya todos lo tienen, y la página web donde vamos a empezar a subir las presentaciones y unas fichas técnicas que tenemos preparadas con Elizabeth. Estamos en la última edición en el fondo, y las vamos a subir. En estas fichas incorporan la mayor parte de la información que estamos comentando hoy, y hay algunas otras que también pudiesen ser interesantes para ustedes. Y ahí también está la página del CEPOC, por si quieren ingresar. Gracias. Si me permiten compartir la pantalla, por favor, para empezar mi presentación. Bueno, hola a todos nuevamente. Hoy les voy a hablar de los distintos sistemas hidropónicos que vamos a utilizar, los que hemos tenido ya experiencia con Mónica en el CEPOC y cómo nos resultó. Bueno, los diferentes sistemas serían el sistema de raíz flotante, el sistema de NFT y el sistema de NGS y la hidroponía en sustrato. Esta es una de las mesas que nosotros tenemos en el invernadero, este sistema de raíz flotante. Los componentes de este son súper sencillos, es uno de los sistemas, según mi opinión, más seguros y más fáciles con el que podemos empezar la hidroponía. Tenemos que las mesas son mesas de cultivo, estas pueden ser tanto de madera o como de ángulos de fierro. Nosotros las pintamos con pintura blanca antióxido para aumentar la reflexión en el invernadero. Siempre es bueno que todas las superficies sean blancas. Bueno, acá les puse para que vieran como la simpleza de este tipo de mesa.
que es con madera y abajo tiene una base sólida que puede ser cualquier material. Nosotros tenemos unas con chorbán y otras que tienen este material rígido que usamos para la cobertura del invernadero. Tenemos los siguientes componentes, que es el estanque colector. Al interior de este tenemos una bomba. Este también cuenta con un sistema recirculante. Tenemos las redes de distribución, que acá tenemos, como les decía, el estanque. La bomba va a succionar la solución nutritiva y la va a ir inyectando a mi sistema. Una forma de aumentar la aireación en mi solución nutritiva es que este tubo se encuentra extendido a lo largo de la mesa de cultivo con perforaciones. Esto va a aumentar el burbujeo de mi solución nutritiva, por lo tanto la aireación. Tenemos las tuberías colectoras, que sería el retorno de la mesa. Esta tiene una inclinación para volver al estanque. Y el sistema de soporte de estos sistemas hidropónicos es el poliestireno expandido. Este tiene perforaciones, las cuales van a depender la distancia de esta según el cultivo que vamos a poner en él. Y a qué etapa de crecimiento queremos que llegue. Por ejemplo, nosotros tenemos producción de hortalizas tipo baby, que son hojitas pequeñas, entonces podemos hacer las perforaciones mucho más juntas que en un cultivo normal. Y la utilización de poliuretano expandido. En la traducción de esto es una esponja que usamos para firmar la planta en la perforación que hacemos en nuestro plumaví. Bueno, y como ayer vi mucho interés en cuanto a los sistemas caseros, a los sistemas más sencillos, acá les puse unas imágenes de unos que tuvimos en el invernadero para hacer un mini ensayo. Estos son tarros de alrededor 3-4 litros, no más que eso. Los llenamos con solución nutritiva, utilizamos el mismo polietileno expandido, pusimos 4 plantas por tarrito, y el sistema de aireación que utilizamos es simplemente un difusor de pecera. Lo que hace esto es inyectar burbujas de nuestra solución y con eso ya es suficiente para tener un sistema de raíz flotante. Acá tenemos otro ejemplo. Esto es una caja como de herramientas, es de color negro. Bueno, el motivo de que eso sea negro es para que nuestra solución nutritiva se encuentre totalmente aislada de la luz. Si yo tengo mi solución nutritiva expuesta al sol, lo que voy a tener son problemas de microalgas. Y al ser un sistema que funciona con bombas, con un montón una serie de tuberías y mangueras, la microalga lo que va a hacer es que a medida que pase el tiempo se va a empezar a acumular y me va a empezar a dañar mi sistema. Por eso no queremos que se nos llene de microalga y tampoco queremos atraer insectos. Y como les decía, es una caja, también usamos el polietileno expandido, la esponja y una canastilla. Y al interior de esta hay una bomba de pecera, que ayuda a aumentar la oxigenación. Bueno, tenemos que los sistemas de raíz flotante permiten más tiempo de reacción. Digo que es uno de los sistemas más seguros porque lo que nos ocurría hace un tiempo en el invernadero era que sufríamos muchos cortes de luz. Entonces se nos apagaban las bombas y teníamos ese problema que los sistemas se detenían por completo y bajaba la oxigenación. En los sistemas, por ejemplo, de NFT, perdíamos una que otra planta. Entonces en este sistema tenemos una forma de seguridad que es agregarle a la mesa de cultivo un tubo como tipo rebosadero en el retorno. Lo que hacemos es que el tubo sobresalga un poquito acá, lo que va a ayudar a que tengamos siempre un nivel estable de solución nutritiva en él. La altura va a ser aproximadamente de unos 8 centímetros y la mesa va a tener entre 15 a 20 centímetros esta parte lateral. Tenemos que este sistema también tiene una implementación mucho más económica, los materiales son fáciles de conseguir. Lo que sí, el problema que podemos tener con este tipo de sistema hidropónico es que mala aireación. Tenemos una masa de aire mucho más grande y la condición que cuando tenemos temperatura alta, la oxigenación de mi cultivo va a disminuir. Pero esto se puede solucionar implementando aireación en el tanque de distribución o directamente en la mesa. Bueno, como les decía, el sistema de raíz flotante teníamos el problema de la aireación, por lo tanto nace este siguiente sistema que es el NFT o Nutrient Field Technique. Esto cuenta de una canaleta de cultivo por la cual pasa una lámina de agua de 4 a 5 milímetros, no más que eso. Tenemos que en este cultivo voy a conseguir el oxígeno
no solo de la solución, sino que también del espacio libre que queda. Como les digo, es una lámina muy fina de agua. Y tenemos canaletas que no deben superar los 15 metros, esa es la recomendación, porque se sabe que a medida que vamos avanzando en la canaleta, la aireación va a ir disminuyendo. Y la pendiente de esta canaleta debe ser aproximadamente de un 2%. Pendientes superiores van a dificultar la absorción del agua y nutrientes en la planta. También tenemos un estanque colector, las tuberías de distribución. El flujo del agua recomendado es entre 2 a 4 litros por minuto. También en la utilización de una bomba, más adelante tengo la que usamos nosotros. Y la tubería colectora, que es la que va a hacer que el sistema se mantenga recirculando, que vuelva al estanque y se vuelva a inyectar una vez más. Bueno, este es un sistema demostrativo que tenemos, es un sistema NFT más pequeño. Acá se ven los canales de cultivo, las redes de distribución, tenemos el estanque colector. Por acá tenemos la bomba abajo que no se ve, porque es una bomba sumergible. Lo que va a hacer es que activada la bomba, va a empezar a inyectar solución nutritiva a esta tubería que se encuentra abajo, y por medio de microtubos va a llegar a la canaleta. Esta va a recorrer todas las plantas que tengo a lo largo y va a volver al estanque. Y eso va a aumentar la oxigenación. También como recomendación, que en verano como tenemos problemas con la oxigenación de nuestra solución nutritiva, se recomienda generar una caída de agua. Con esto quiero decir que en el retorno, que desde donde está la lámina de agua tenga por lo menos unos 50 centímetros de caída. Eso va a generar burbujas de mi solución y voy a aumentar la aireación. Bueno, acá otra imagen de cómo es el retorno de nuestro sistema NFT. La solución nutritiva llega hasta acá y se acumula y vuelve por esta tubería de PVC hasta el estanque colector. También la distancia entre perforación va a depender del cultivo. Nosotros tenemos estas que, bueno, ya está hecha la perforación. En el caso de producción de lechuga, tenemos que poner una planta por medio, no así con acelgas, que el crecimiento de este cultivo es más hacia arriba y podemos ponerlas más juntas. Yo no recomiendo poner plantas muy juntas porque en el caso de haber una enfermedad o alguna plaga y tener un cultivo muy apretado, muy junto, va a favorecer que ésta se vaya diseminando alrededor de todo el cultivo. Bueno, los sistemas, tanto como raíz flotante como NFT, nosotros usamos el mismo sistema. Tenemos el estanque colector, que son estos tarros de 200 litros, y esta es la bomba que nosotros utilizamos. Si bien la capacidad que esta bomba tiene es mucho más grande de lo que indica el sistema NFT, nosotros la usamos porque es una bomba más segura, nos dura más tiempo, es resistente, y bueno, tiene la posibilidad de repararla. Estas son algunas de las características que tiene esta bomba. El detalle que tenemos con este problema, el detalle que hay con este tipo de sistema es que este tiene que estar circulando todo el día. La bomba no para. Entonces, cuando teníamos corte de luz también nos pasaba que la solución nutritiva la perdíamos por completo, las raíces quedaban secas, y en el caso de que no hubiera nadie para reaccionar a tiempo y solucionarlo, podíamos perder una cantidad importante de plantas. Entonces, en este mismo curso, cuando lo hicimos de forma presencial, agricultores que ya tenían experiencia con sistemas NFT nos dieron este consejo. Es que en las canaletas, como ven acá, el retorno está en la zona central, no está en la parte más baja. Entonces, al momento de haber un corte de energía, lo que va a pasar es que yo voy a tener una reserva de agua acá. Entonces, mis plantas no van a quedar totalmente secas, las raíces no van a quedar expuestas al aire, y voy a tener menos pérdida en el caso de un corte de energía. Y bueno, acá este sistema lo hizo Mónica junto a su hermano. Como ayer también querían saber mucho de sistemas más artesanales, este es un sistema NFT. Tenemos acá canaletas puestas en una pared. Usó una bomba de pecera también. Está levantada a 1.6 metros de altura el agua y funciona perfecto. Y ella también lo utiliza con pulsos de agua. Quiere decir que la activa con un timer y está 15 minutos regando y 15 minutos detenida. Bueno, como les decía, nuestro sistema comercial de NFT
tiene que funcionar constantemente, sobre todo en los meses más calurosos. Por esto nace el siguiente. Este es un sistema que funciona en teoría muy similar al NFT, pero soluciona el problema de mantener el sistema funcionando constantemente. Tenemos que este sistema está formado por multibandas. Acá les muestro en la presentación. La multibanda de este rollito que está acá es de polietileno resistente a la radiación UV, y estas tienen diferentes perforaciones que no coinciden entre sí. Con esto yo voy a ayudar a que mi raíz crezca mucho más y que la aireación sea mucho mayor, la oxigenación de mi cultivo. Y en esta también hay que, como en el sistema de NFT, se basa en la recirculación de solución nutritiva, aunque en este no es necesario que sea continua. Por el número de canales que esta tiene, el recorrido que hace es más largo, entonces yo tengo tiempos o pulsos de riego según la época del año. Como les decía, cuando la época es muy calurosa no es recomendable tener pulsos de riego, idealmente tenerla funcionando constante. Y bueno, tenemos que esta tiene diferentes capas, eso va a depender de mi sistema radicular. Si tengo una planta con raíz más grande, voy a utilizar una con más capas que con una planta más pequeña. Esta se instala en una celosía, acá se puede ver el esquema. Esto va a ser lo que me va a sostener mi multibanda, y acá nos muestra los tamaños según las capas que esta tiene. La pendiente de esta igual se recomienda un 2% hasta un 4%. Tenemos que funciona similar, es un sistema recirculante. Tenemos las tuberías de abastecimiento, las tuberías de drenaje, y con la posibilidad de implementación de sistemas de sanitización de agua. Y acá un esquema de cómo se vería el sistema instalado en un invernadero. Como les decía Mónica en su presentación, los sistemas hidropónicos son cultivos en agua, o en solución nutritiva, mejor dicho, y siempre presentan un grado de problema con la oxigenación. Por eso nace el cultivo hidropónico en sustrato. Tenemos que la hidroponía en sustrato se utiliza para aislar el cultivo de enfermedades virales transmitidas por el suelo. Y lo que queremos es evitar la variabilidad química, biológica y física que nos presenta el suelo, y lo cual modifica la fertilidad y la actividad biológica que tenemos en el rendimiento del cultivo. Con este sistema yo puedo manejar todos esos aspectos. Al momento de elegir un sustrato, tenemos que considerar que este tiene que ser química y biológicamente inerte, tiene que ser físicamente estable en el tiempo, quiere decir que yo lo pueda, o sea, que mi sustrato no pierda su forma. El sustrato debe ser liviano, reutilizable y de bajo costo. Tengo una lista de los más usados, que es la arena, la lana de roca, la perlita expandida, la arcilla expandida, tenemos la fibra de coco, la escoria de carbón mineral, el capotillo de arroz y la turba. Bueno, este tipo de cultivo viene en dos presentaciones. Están los que son de más tamaño horizontal y los de mayor tamaño vertical. En este ejemplo es de largo horizontal. Tenemos sacos de fibra de coco, pueden ser rellenos de perlita, de arena, del sustrato que ustedes quieran, pero la ventaja de este sistema, por ejemplo, el que sale el lane, que viene comprimido, es de fácil transporte, y también es fácil de conseguir, sobre todo el saco de fibra de coco. Acá nosotros en Copeumo tenemos instalado un sistema de fibra de coco, y acá el personal de allá, nuestros colaboradores, pusieron tomate rosado de Peumo para probar. En este sistema sí, nosotros tenemos que tener un sistema de riego tecnificado, porque acá no hay un retorno del agua. En este tipo de cultivos se nos va a evaporar, vamos a tener una parte que absorber la planta y la otra se va a drenar, pero no la vamos a recuperar. Por lo tanto, tiene que haber una programación de riego. Tenemos los tipos de hidrosustrato de tamaño vertical. Siempre se usa en zonas donde la temperatura es mucho más alta, porque con esto yo logro tener una temperatura más estable en mi maceta, por decirlo así. Acá tenemos un cultivo de tomate que está en fibra de coco con perlita, y acá pueden ver que tiene un sistema de riego.
También les muestro la foto que mencionó Mónica. Las papas nativas también están en fibra de coco con perlita. Y bueno, para agregarle algo más a esto, quería poner la producción de almácigo hidropónico. Nosotros en el laboratorio también producimos almácigo, ya que hemos tenido mala experiencia con la compra de almácigo en una que otra ocasión, ya que hemos introducido diferentes plagas o quizás enfermedades del invernadero. Por lo tanto yo quería mostrarles que esta es una forma sencilla de producir plantines y también usa las mismas bases de la producción hidropónica. Tenemos dos tipos de bandejas, la de poliestireno expandido y la bandeja de polietileno termoformado. Yo utilizo más la segunda, ya que este material tiende a ser poroso, entonces mis raicillas se adhieren a esta porosidad y me cuesta más sacar la planta. Y también al ser rígido, si me quedó muy apretado el sustrato o está muy duro, también le causo daño y no es lo que quiero. Yo necesito que mi plantín tenga un sustrato lo más ligero y liviano posible, porque yo al momento de trasplantarlo y ponerlo en mi sistema hidropónico, yo necesito realizar un lavado de raíces, necesito sacarle todo este sustrato que si me queda sucio alguna partícula sólida como perlita, puedo dañar algún sistema, alguna bomba, o puedo tapar de por sí las mangueras de mi sistema. Y bueno, el ejemplo tenemos aquí espinacas, lechugas, mizuna, y funciona de la siguiente forma. Esto es una mesa de raíz flotante que adaptamos, la cual recibe riego 2 veces al día. Tenemos 2 mesas para producción de almácigo. Una la tenemos solo con agua, que es para las plantitas solo para germinar, y una vez que tenemos visibles las 2 primeras hojas verdaderas, las pasamos a una segunda mesa donde tenemos el 50% de la solución nutritiva. Y al momento de tener 4 hojas verdaderas, pasan al sistema hidropónico, ya sea sistema NFT o raíz flotante, o también sistema en sustrato. Bueno, así se debe ver más o menos nuestro plantín al momento de trasplantar, porque va a tener la fuerza suficiente para que lo podamos sacar del almaciguero. Y con esto termino. Agradecimiento a la Universidad de Chile, al gobierno regional, al FIC, y muchas gracias a ustedes por la atención, y ahora vamos a responder todas sus dudas. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, por tu presentación. Hay bastantes preguntas que iremos tratando de contestar de la mejor forma posible. Por favor, Mónica, también coloca tu audífono, tu micrófono, para que entre ambas intentemos contestar las preguntas. Mira, la primera pregunta que tenemos es si es posible utilizar el sustrato de vermiculita o perlita. Hay varias preguntas relacionadas con eso, si se puede reutilizar los sustratos. Depende. Ya, empiezo. No, como quieras. Ya. Por mi experiencia, tenemos tipos de sustratos que son más fáciles de reutilizar por el tema que los podemos sanitizar. Tenemos que, por ejemplo, la turba, nosotros nos cuesta reutilizarla porque este material es fino, lo vamos a perder en el lavado, y nos cuesta mucho sacar en el momento, o sea, limpiar bien en el caso de que usemos alguna solución con cloro para sanitizarlo y reutilizarlo. Pero sí lo recomiendo, por ejemplo, con la perlita. Antes usábamos lana de roca también, que nos permitía el lavado, se podía reutilizar. Y bueno, básicamente la arena también se utiliza mucho y también es fácil de lavar. Pero tienen que fijarse en eso, que el momento de sanitizar su sustrato, tiene que quedar sin cloro, tiene que quedar lo más limpio posible y no tiene que quedar con microalgas. A los que ya han producido plantines saben que estos almácigos o el sustrato siempre se llena con algas. Entonces tenemos que evitar que eso pase porque atrae a muchos insectos. Otra recomendación es que si ven que sus plantines tienen alguna enfermedad y ven algún tipo de hongo en las raíces, antes que sanitizar es mejor eliminar ese sustrato ya que ya está contaminado. Y como les comentaba Elizabeth, a veces la sanitización es un poco difícil. Entonces en ese caso es mejor cambiarlo.
Muy bien. Hay otras preguntas relacionadas con el uso de la fibra de coco. Una persona pregunta sobre la fibra de coco expandida o en bloques, y también preguntan un poco sobre la conductividad eléctrica y si hay algún problema en el uso de la fibra de coco por el tema de la conductividad. Sí, eso es cierto. La fibra de coco trae una conductividad eléctrica muy alta. Lo que se recomienda antes de utilizarla, ya sea la que viene apretada o expandida, cualquiera de las dos, la apretada lo único que uno tiene que hacer es hidratarla y dejar el agua corriendo, que esta se lave. Y con la que viene ya expandida, lo mismo. O sea, hay que lavarla antes de utilizar para que se arrastren estos minerales que no queremos en nuestra solución. Y luego también dejar correr un poco la solución nutritiva. Y lo otro que se utiliza con la fibra de coco es este sistema que les comentaba Elizabeth, que es por esto que perdemos un poco de solución nutritiva, porque necesitamos un drenaje. Entonces, se recomienda drenar las plantas un 10% cada vez que yo riego. O sea, si yo riego 1 minuto, ojalá drene un 10% de esa agua para así yo asegurar de que la conductividad eléctrica con la que se están regando mis plantas es la adecuada. Muy bien. Otra pregunta tiene que ver con los sustratos y la proporción en la cual se recomiendan para la preparación de sistemas hidropónicos. Bueno, siempre es ideal hacer mezclas con un sustrato fino, como por ejemplo la turba o la fibra de coco con vermiculita o perlita, o la mezcla de los tres. Dependiendo del grado de aireación que tú quieras, puedes mezclarlo. Por ejemplo, yo para producción de almácigo utilizo más perlita que turba, por ejemplo, pero para la producción en una manga, la proporción 50 y 50 es la ideal. Lo otro importante ahí es la frecuencia del riego. Yo podría, por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos con lana de roca y perlita, hacíamos una mezcla de 50 y 50, pero en verano incrementábamos la frecuencia del riego. Entonces yo puedo ajustar, tiene que ser un sustrato que mantenga la humedad y un sustrato que permita la porosidad y la aireación de las raíces. Entonces, independiente de la mezcla que yo haga, puedo también ir jugando en el fondo con la frecuencia del riego. Perfecto. Otra pregunta tiene que ver con la altura, me imagino, de la lámina de agua en hidroponía para lechugas. En el sistema, en algún sistema específico, no sé si lo mencionaron. No hay especificación. Explícalo para el sistema de NFT y para la raíz flotante. Bueno, es que en raíz flotante la altura de la lámina va desde los 6 hasta 10 centímetros, dependiendo del rebosadero que mencioné, que es el tubito que va a sobresalir dentro de mi mesa, que me va a proporcionar la altura de esta lámina. Este sistema es aireado por un tubo perforado, entonces la raíz en este tipo está totalmente sumergida en agua. Por eso corríamos el riesgo de tener problemas con hipoxia radicular, sobre todo cuando hace más calor. En cambio, en el sistema NFT es una lámina mucho más delgadita. Está en las canaletas que son rectangulares, por ejemplo, lo ideal es tener de 2 a 4 milímetros hasta 5 de solución circulando por la canaleta. Otra pregunta es, una vez cosechadas las lechugas, ¿qué se hace con la solución si se puede reutilizar? Existen cultivos que podemos hacer una escala por lo menos. Poner desde el cultivo que me va a demandar más solución nutritiva hasta el que me va a demandar menos, y así podemos ir reutilizándola. O poner el primer cultivo más demandante y luego ir pasando la solución a uno que sea menos demandante de nutrientes. Esa, la verdad es que es una pregunta difícil.
preguntan qué hacer con eso, porque ¿qué ocurre? Que uno prepara una solución nutritiva con todos los nutrientes al principio, se supone, o sea, la teoría y la práctica dice que eso alcanza para una producción completa, pero luego tendríamos que hacer un análisis de agua y saber qué nutrientes tiene para saber cómo complementar y, tener en condiciones óptimas el cultivo siguiente. Como les decía Elizabeth, si yo pongo un cultivo que sea más demandante y luego otro que sea un poco menos demandante, puedo reutilizarlo. La verdad es que la conductividad eléctrica es una medición sencilla, mañana igual lo vamos a ver, pero me entrega un estimado muy ambiguo, es una representación del total de nutrientes, no me dice qué nutrientes en específicos hay. Entonces puede que con un cultivo yo ya haya agotado esos nutrientes y no los tenga disponibles para el próximo. Entonces, si uno quiere ser bien riguroso, esa solución nutritiva debería o eliminarla o utilizarla, como decía Elizabeth, en un cultivo menos demandante o en algún cultivo como extra que yo tenga. Nosotros, por ejemplo, con las papas, no era algo que estábamos probando a ver si nos funcionaba o no. Entonces, de nuestras lechugas, que para nosotros en ese momento eran los más importantes, estábamos haciendo ensayos con ellas, llevábamos esa solución nutritiva a un tanque donde regábamos estas papas. O tomates cherry que queríamos ver cómo andaban, a aprender a podarlos, guiarlos y qué sé yo. Nuevamente tengo el aviso de que mi sesión de Zoom va a terminar pronto. Si se llega a cortar, sí, volveremos a activar el canal para que sigamos con las preguntas, ¿les parece? Así que no se preocupen que terminaremos todas las preguntas de esta jornada. Otra pregunta tiene que ver cuánto sería el costo aproximado de hacer una instalación de hidroponía. Esa es una pregunta difícil porque básicamente depende de que el tamaño de instalación que tú quieras tener. Como les decía, uno de los más económicos sería poner uno de raíz flotante, más que el NFT, porque el NFT rectangular, por ejemplo, lo venden aproximadamente de una cantidad importante de metros, creo que no es menos de 50 metros de canaleta. Entonces, es difícil hacer una unidad pequeña con ese, hay que hacer una inversión mucho más grande, pero en cuanto a costos específicos no podría dárselo en estos momentos. Tendría que hacer una cotización y podría mandárselo al mail. Depende también de los materiales. Por ejemplo, en el invernadero de Copeumo, nuestras mesas de raíz flotantes son de madera, pero completamente de madera, y en el CEPOC tienen una estructura de acero galvanizado abajo, como esta malla ACMA, entonces igual es distinto. Entonces, dependiendo de los materiales que uno quiera utilizar, va a ser el costo final del sistema. Yo les podría aportar que aproximadamente tiene un costo una mesa de entre 5 y 7 metros de largo por un metro y medio de ancho, de aproximadamente unos 500.000 pesos. Piensen que la bomba, dependiendo de la calidad de la bomba que ustedes compren, cuesta alrededor de unos 80.000 pesos. Luego el resto lo pueden hacer con tabla de tapa y reducen bastante los costos. Otro sistema de raíz flotante que también se utiliza bastante, que lo recomiendan algunos especialistas, es hacer la misma mesa de raíz flotante en el suelo. O sea, nosotros lo hacemos sobre mesa porque queda cómodo para la cosecha, pero perfectamente podría ser sobre el suelo, entonces ustedes ahorrarían parte de los materiales. Eso. Déjame ver alguna otra pregunta. Hay otra pregunta sobre cuál es la vida media de los componentes de un sistema hidropónico. Vida media como la madera. Bueno, nosotros el plástico de una mesa de raíz flotante, la verdad es que no es muy largo, dependiendo de cuánto se cuide realmente. Entonces hay que estar siempre pendiente de que el sistema no tenga filtración. Si el plástico tiene filtración, me va a dañar la madera. Entonces yo voy a tener que hacer una reinversión más grande. En cuanto a los sistemas de NFT, la verdad que
no voy a decir que son eternos, pero se lavan y no tienen ningún problema. Nosotros los podemos, de hecho, los desarmamos, los sanitizamos y los volvemos a armar. Son plásticos, entonces podemos lavar con cloro, con jabón, luego enjuagar y no hemos tenido ningún problema. Los con sustrato, bueno, el mismo trato que para todos los sustratos. O sea, si tengo alguna contaminación, alguna plaga, veo que mis raíces se están pudriendo, yo recomendaría eliminar ese sustrato. Si no, se puede reutilizar al menos unas 2 veces, por lo menos la fibra de coco en tomate se reutiliza. Sí, otra pregunta es, si la solución nutritiva no está en movimiento, ¿esto afectaría a las plantas? Sí. Dale tú. Principalmente por la oxigenación. O sea, agua con nutrientes es agua donde va a haber vida. Si le llega la luz se va a llenar de microalgas, eso va a ser un agua estancada, sin oxígeno, entonces las raíces de las plantas van a morir, van a entrar en hipoxia y no va a funcionar. En resumen, tiene que estar en movimiento. Si no puede moverla con una bomba, uno puede, si tiene un sistema en la casa, uno puede ir y agitarla con una paleta. Teníamos una profesora que me decía, busquen en huesos matamoscas y con eso muevan bien y agiten bien el agua para oxigenarla. Pero cuando tenemos mucha temperatura, la demanda de oxígeno en las plantas aumenta y la solubilidad del oxígeno va a disminuir en el agua. Entonces ahí necesita aún más aireación. Muy bien. Otra pregunta es, ¿cuál es la eficiencia en el uso del agua en un sistema inerte versus un sistema sin sustrato? Eficiencia en el uso del agua. ¿Como en números? La verdad es que es más eficiente en un sistema recirculante. En el sistema de sustrato normalmente uno pierde un poco por esto que les comentábamos del drenaje. Esto también se podría recuperar, pero hay que hacer un sistema un poco más complejo. O sea, poner las fibras de coco, recolectar el agua en alguna manga, y ahí podría ser un sistema recirculante. Pero si somos estrictos, o sea, y esa agua se está perdiendo en el sistema con sustrato, es más eficiente un raíz flotante o un NFT, que es un sistema cerrado. Muy bien. Hay otra pregunta, ¿cuál es el porcentaje de inclinación de las mesas? Bueno, en las mesas no, más que nada el retorno es el que tiene una inclinación. Siempre puede variar de entre 2 a 4%, pero la mesa de raíz flotante, por ejemplo, no necesita como les digo, se mantiene una lámina de agua estable. Y ahí directamente. A ver, ¿cómo quedó? No, se ve que esto está bien. Todavía está transmitiendo. De raíz flotante, por ejemplo, no necesita como les digo, se mantiene una lámina de agua estable. Y ahí directamente. Ya, continuando, como les decía, en sistema de raíz flotante no necesitábamos esta inclinación, más que en el retorno, pero sí en el sistema NFT y en el NGS siempre se recomienda un 2%. Una inclinación superior a esto va a ocasionar que el agua pase muy rápido por mis raíces y va a tener problemas de absorción de agua y nutrientes. Muy bien. Aquí hay varias preguntas relacionadas con la solución nutritiva. ¿De qué está compuesta la solución nutritiva? ¿Cuáles son los nutrientes que se utilizan? No. ¿Me escuchaste, Mónica? ¿De qué está compuesta la solución nutritiva? Sí, y cuáles son los componentes de la solución nutritiva. Eso lo veremos mañana. Esa es la charla de mañana, exactamente. Eso quería decir. Mañana vamos a ver eso en detalle. Hay otra pregunta relacionada de cómo se mide el oxígeno en la solución nutritiva.
También lo vamos a ver mañana. Pero para adelantarles, hay un equipo que se llama oxímetro, que eso permite medir la cantidad de oxígeno del suelo. Perfecto. Mañana les voy a mostrar los rangos y una imagen de los equipos. Hay otra pregunta. ¿La hidroponía es en sustrato? ¿Se puede utilizar para producción de flores? Sí. Sí, se utiliza en flores. Se utiliza bastante en flores. ¿El sistema NFT piramidal no necesita pendiente? Sí, también Sí, lo necesita. Los mismos requerimientos. Lo único que hace ese sistema piramidal es permitir que es aumentar la superficie como o sea, horizontal en vertical, hacia arriba. Para espacios pequeños. Bueno, hay varias preguntas que se repiten en su consulta básica que tienen que ver con el tema de la reutilización de la solución nutritiva. Yo creo que mañana podríamos tocar un poco más detalle eso. ¿Les parece? El tema de la conductividad eléctrica y cómo calcular el análisis de agua. Mañana vamos a ver todo el manejo de la solución nutritiva, cómo se absorben los nutrientes por la planta, qué necesitan las plantas y cómo manejar la solución. Muy bien. Hay otra pregunta que tiene relación con qué tipo de invernadero se recomienda para una temperatura promedio entre 29 y 32 grados centígrados. Ese sería un invernadero tipo capilla, o tipo capilla sería ideal, o como el que les mostraba de techumbre de curva que ayuda. Siempre hay que considerar que tenemos que tener una buena ventilación. Pensar que necesitamos de más ventanas en ese tipo de invernadero si va a ser frío, o suplementarlo con alguna especie de ventilador de alta potencia. Y usar, como les decía ayer, las mallas de sombrero. Más que nada, el tipo de invernadero es cómo voy a bajar la temperatura en épocas tan calurosas como esas condiciones que mencioné. Muy bien. Una pregunta que tiene que ver un poco con el sistema piramidal. Pregunta si en este sistema las lechugas para lechuga es más o menos beneficioso en cuanto a la oxigenación. Es que en principio depende cómo yo haga mi sistema piramidal. En principio es lo mismo que un sistema NFT puesto en pirámide. Ahora, si yo tengo solamente la inyección de agua solamente por un extremo y espero que pase por todas las otras plantas, ahí sí puede haber una diferencia en el desarrollo de las plantas en cuanto a oxigenación y nutrientes. Eso. Lo importante, bueno, yo quiero agregar que con el oxímetro que les va a explicar Mónica mañana, existen niveles que también aparecen en las fichas que tienen que estar en el mínimo de 4 partes por millón de oxígeno. Independiente de cómo ustedes diseñen el sistema de hidroponía, ese valor se tiene que cumplir como mínimo. Lo ideal es que el sistema de hidropónico, de solución nutritiva, tenga sobre eso, en torno a 7 a 9 partes por millón o miligramos de oxígeno por litro. Otra pregunta es, ¿qué concentración de hipoclorito se utiliza para sanitizar? Siempre usamos 200 ppm de cloro. Para superficies. Si quiero sanitizar las lechugas, 100 partes por millón. Para superficie, 200. Recuerden también, complementando la respuesta de Elizabeth y Mónica, que hay que ajustar el pH. Que hay que ajustar el pH. Sí. El pH se tiene que ajustar entre 6 y 7. Recuerden cuando uno va a comprar una piscina a estas ferreterías, existe este kit de pH para medir la solución. El cloro tiene un efecto activo en un pH 6-7. Lamentablemente nuestras aguas son ligeramente alcalinas, entonces sería bueno ajustar el pH. Hay otra pregunta que tiene que ver con el NFT. Dice, ¿para el NFT es recomendable que tenga una pendiente de 0%?
No, porque vamos a producir el problema de que se nos va a estancar la solución y vamos a disminuir la oxigenación de la solución nutritiva. Entonces necesitamos generar esta pendiente para que el agua se mueva de forma estable y no se estanque. Claro, hay que recordar que las mismas raíces luego, cuando empiecen a crecer, van a dificultar el paso del agua. Entonces, si yo estoy inyectando agua por un extremo sin pendiente y las raíces me están dificultando el paso, puede que se genere algún rebalse. Entonces, sí o sí deben tener pendiente. Ok. Aquí hay una pregunta sobre si se puede utilizar vapor caliente para sanitizar. Claro. Sí, es una buena alternativa. Siguen habiendo más preguntas, chiquillas. La fibra de coco es importante, es importada. ¿Se está estudiando algún tipo de sustrato nacional? La verdad no lo sé. O sea, sé que se utiliza acerrín, pero también tiene un problema con el pH, es muy ácido. Y como la hidroponía no es tan común en Chile y viene más de afuera, que es donde se utiliza la fibra de coco, es por eso que están trayendo también fibra de coco y es donde hay más estudios y avances. Pero hay otros sustratos como el capotillo de arroz, como decía Eli, la vermiculita, esos también sirven. Y andan muy bien. Arena. Aquí hay una pregunta que está difícil de responder porque seguramente no lo sabemos, que tiene que ver que si hay algún estudio de rentabilidad sobre este tipo de sistemas. ¿Ustedes saben si hay algún estudio? ¿De rentabilidad? ¿Sí? Ayer, para ser honesta, vi un reportaje, pero lo leí muy por encima, en la red agrícola y los invernaderos en Chile de hidroponía. Decía que creo que era el segundo año que uno ya veía retorno. Segundo o tercer año. No sé si eso les ayuda Bueno, puede ayudar en algo. les puedo complementar que Red Agrícola tiene su número digital. Ustedes colocan Red Agrícola y en la parte de arriba dice papel digital y pueden descargarse los números. Y los números aparecen como títulos, como grandes títulos, si son de fruticultura o de horticultura. Ahí podrían encontrar el número. En nuestra facultad existe un profesor que sé que tuvo un proyecto sobre sistemas hidropónicos en la región metropolitana, es el profesor Marcos Mora. Si ustedes lo googlean, ponen Marcos Mora, portafolio, Universidad de Chile, les aparece prácticamente hasta el carnet de identidad, porque como ustedes saben, los profesores tienen de acceso libre su currículum y ahí tienen todos los emails para que se contacten con él. Yo sé que él ha hecho trabajo sobre esto. Existe otra pregunta, dice, en San Pedro, Melipilla, estamos probando fibra de coco para frutilla. ¿Es ideal cambiar la planta todas las temporadas o puedo tener para 2 temporadas? Perdón, estaba viendo si encontraba el documento que les comenté. La verdad es que no hemos trabajado mucho con frutillas, solamente tuvimos esa experiencia que les comenté donde mostré las imágenes, pero la planta tiene un mismo tratamiento que cuando está en el suelo. O sea, lo que mejoramos con la hidroponía es darle los nutrientes que necesita, es tenerla bajo un invernadero en condiciones óptimas. Entonces la planta debiese durar lo mismo o incluso más. Y bueno, vamos terminando con esta última pregunta. Si quedan más consultas, por favor, lo podemos ver mañana. Dice, en cultivos en sustrato inicialmente, la demanda de riego es baja. ¿Hay que regar para renovar el oxígeno, aunque no tenga demanda evaporativa? El sistema en sustrato de por sí proporciona más oxigenación a las raíces, porque tenemos que esto lo que va a hacer es como igualar al suelo, solo que yo puedo controlar los nutrientes que le voy a agregar, pero voy a tener una porosidad por donde voy a tener mis raíces y van a poder tener oxigenación suficiente. Esta ya no la van a obtener solamente de la solución nutritiva como es el otro sistema.
Muy bien. Quiero agradecerles, Elizabeth y Mónica, supongo que están bastante cansadas de tantas preguntas y de haber dado lo mejor de ustedes. Me pareció que ha sido un día bastante interesante. Nuevamente hemos tenido algunos problemas técnicos que en este momento no sé a qué se deben, pero bueno, lo hemos solucionado yo creo que bastante bien. Consultaré por qué razón mi cuenta Zoom no dura en forma indefinida. Mañana nos vemos nuevamente, nos conectaremos al igual que hoy 15 minutos antes. Las clases comienzan a las 11, pero nos comunicaremos, o sea, nos conectaremos 15 minutos antes para, al igual que hoy, comenzar a avanzar con algunas preguntas que pudieran haber durante esta tarde y que ustedes tengan alguna duda. Y bueno, y obviamente para hacer las pruebas de rigor de tal manera de que las cosas salgan lo mejor posible. Les agradezco mucho su participación. Hoy hemos tenido también mucha gente conectada a nuestro canal, sobre 200 personas, es un número bastante importante, y mañana tendremos la oportunidad de saber más sobre solución nutritiva, sobre pH, sobre conductividad eléctrica, sobre oxigenación, sobre alguna introducción al cálculo. Mónica va a hacer un esfuerzo increíble para que todos podamos comprender cómo se calculan los milimolares y ese tipo de cosas. Así que sin nada, les deseo que tengan una gran tarde y nos vemos mañana. Les mando un abrazo a la distancia.